Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos algo, bueno, algo que promete ser bastante picante. Si alguna vez se han preguntado qué pasa cuando dos personalidades intensas se sientan cara a cara con preguntas que los obligan a salir de su zona de confort, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desatar una entrevista que les aseguro, los hará sudar tanto a ustedes como a nuestros invitados. Prepárense para una dosis de sinceridad, confesiones y quizás algunas verdades incómodas. Si todavía no lo han hecho, denle ese clic a ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas aventuras, porque esto apenas comienza y estoy seguro de que les va a encantar. Hoy tenemos el honor de recibir a dos personas que no necesitan presentación, pero que aún así, merecen ser presentadas con toda la pompa y circunstancia. Por un lado, tenemos a Demetrios Demet Petrovas, conocido por su implacable visión para los negocios y su habilidad para transformar ideas disruptivas en imperios globales, y por el otro lado, a Benissimo Ben Sterling, la mente maestra detrás de Ethereal Artistry, la vanguardia en el mundo del arte y la tecnología experiencial, y hoy, amigos míos, hemos preparado un arsenal de preguntas que no dejarán a nadie indiferente. La dinámica será sencilla pero intensa. Una pregunta para uno, una respuesta que podría ser una bomba, y luego pasaremos al otro, obligándolos a ambos a navegar por aguas profundas y, esperemos, a revelar facetas que pocos conocen. El objetivo no es incomodar por incomodar, sino más bien, llegar a la esencia de estas personalidades tan magnéticas. Vamos a explorar sus miedos, sus anhelos más profundos, sus decisiones más controvertidas y, por supuesto, esos momentos que los han marcado para siempre. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros increíbles invitados. Demetrios y Benissimo, bienvenidos a esta entrevista caliente. Demetrios, empecemos contigo. Si pudieras tener una conversación honesta y sin filtros con tu yo del pasado, justo antes de que tomaras una de las decisiones más arriesgadas de tu carrera, ¿qué consejo crucial le darías, sabiendo lo que sabes ahora? Y más importante aún, ¿qué advertencia le harías que podría cambiarlo todo? Demetrios si pudiera hablar con mi yo de hace 20 años, el que estaba a punto de apostarlo todo en esa startup que parecía una quimera, le diría, Demet, esa intuición que sientes, esa urgencia por desafiar el status quo, es tu mayor activo. No la dejes ahogar por el miedo al fracaso ni por la opinión de los que no ven el horizonte como tú. El verdadero riesgo no está en la inversión, sino en la inacción, en dejar que las oportunidades se desvanezcan por la cautela. La advertencia crucial sería, no subestimes el poder de la soledad en la cima, y nunca, jamás, permitas que el éxito te desconecte de las lecciones más básicas de la humildad y la empatía. Hay un punto de inflexión, donde la ambición puede cegarte ante las necesidades de aquellos que crecieron contigo en el camino. Habrá quienes te admiren por tu fuerza, pero pocos entenderán la fragilidad que a veces se esconde detrás de la armadura. Busca aliados genuinos, no solo seguidores. Y lo más importante, recuerda siempre por qué empezaste, no era solo por construir imperios, era por demostrar que las reglas podían ser reescritas. No te olvides de esa chispa inicial, porque es el combustible que te mantendrá auténtico cuando el brillo del oro empiece a deslumbrar demasiado. Ahora, Benissimo. Imagina que te encuentras en una situación donde debes elegir entre el éxito absoluto en tu campo o la felicidad personal completa, pero ambas opciones son mutuamente excluyentes. ¿Cuál sería tu elección, y qué sacrificios estarías dispuesto a hacer, o cuáles ya has hecho, en nombre de ese éxito o esa felicidad? Benissimo esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La dicotomía entre la obra y la vida, entre la trascendencia artística y la conexión humana. He meditado mucho sobre esto porque mi trabajo, el que hago con Ethereal Artistry, exige una inmersión total, una devoción casi monástica. El éxito absoluto en mi campo no es solo reconocimiento, es la capacidad de tocar el alma de las personas, de expandir su percepción del mundo. Si tuviera que elegir, creo que elegiría el éxito absoluto en mi campo, pero no como un fin en sí mismo, sino como el vehículo para lograr una forma de felicidad más elevada y expansiva. No puedo concebir la felicidad completa si no está entrelazada con mi propósito de vida, que es crear y compartir belleza y asombro. El sacrificio ya lo he hecho en innumerables ocasiones. He renunciado a relaciones que requerían una presencia constante, a momentos familiares que solo ocurren una vez, a la despreocupación de una vida sin el peso de la creación.
La renuncia a la vida personal, tal como la entienden muchos, es un sacrificio que he aceptado. He cambiado la calidez de un hogar estable por la emoción de un estudio vibrante, la rutina de las citas por la intensidad de las fechas de entrega. Pero en cada obra maestra, en cada experiencia que logramos crear, hay una forma de plenitud, una resonancia que para mí, es una forma de felicidad. No es la felicidad convencional, quizás, pero es la mía. Y he aprendido que el verdadero sacrificio no es lo que dejas ir, sino lo que creas con lo que te queda. Demetrios, hablemos de críticas. ¿Cuál ha sido el comentario más hiriente que has recibido sobre tu trabajo o tu persona, y cómo lograste transformarlo en algo constructivo, o quizás, en un motor para seguir adelante? ¿Hay alguna crítica que aún te duela? Demetrios, el comentario más hiriente, fue cuando alguien, en medio de una negociación crucial, me dijo que era un depredador sin escrúpulos, que haría cualquier cosa por el dinero. En ese momento sentí una punzada, porque venía de alguien que conocía mi trayectoria, que había visto de cerca mi dedicación. Me dolió porque atacaba mi integridad, no solo mi método. En ese entonces me sentí herido, por supuesto. Pero con el tiempo me di cuenta de que esa crítica, por hiriente que fuera, contenía una verdad incómoda que necesitaba confrontar. Me obligó a examinar mis motivaciones y mi impacto. No cambié mi enfoque implacable porque creo en perseguir mis objetivos con determinación, pero aprendí a ser más consciente de las percepciones ajenas y a comunicar mis intenciones de forma más clara. Transformé esa crítica en un recordatorio constante de la dualidad de mi rol. Soy un constructor, un innovador, pero también un estratega que debe tomar decisiones difíciles. Ahora, cuando escucho algo similar, ya no me paraliza. Lo analizo, ¿hay algo de verdad en ello? ¿Cómo puedo mejorar? Lo uso como un barómetro de mi propia evolución. ¿Hay alguna crítica que aún me duela? Sí, las que provienen de la envidia disfrazada de juicio moral, o las que atacan a mi familia. Esas son las que, a pesar de todo, todavía logran encontrar un punto débil. Benísimo, si tuvieras que revivir un único momento de tu vida, no para cambiarlo, sino para experimentarlo de nuevo con la sabiduría que tienes hoy, ¿cuál sería ese momento y por qué crees que sería tan valioso revivirlo? Benísimo, hay tantos momentos de epifanía, de pura creación, pero si tuviera que elegir uno, sería la primera vez que Iciri el Artistry abrió sus puertas al público. No la noche de la inauguración, sino el día anterior, cuando solo estábamos mi equipo más cercano y yo, terminando los últimos detalles. El aire estaba cargado de expectación, de incertidumbre, pero también de una fe ciega en lo que estábamos a punto de presentar al mundo. Revivir ese momento con mi sabiduría actual sería valioso porque podría saborear plenamente la ingenuidad de la esperanza, la pureza del impulso creativo sin el peso de las expectativas, podría apreciar la fragilidad de ese sueño incipiente, la vulnerabilidad de poner una parte tan íntima de nosotros en exhibición. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo el éxito, veo el impacto, pero a veces me pierdo la inocencia de ese instante primigenio. Revivirlo me permitiría decirme a mí mismo, joven y temeroso, todo esto valió la pena. Cada noche sin dormir, cada duda, cada sacrificio culminará en algo que tocará a millones. Sería un acto de autocompasión y de validación, un recordatorio de la magia que reside en el acto de empezar, de arriesgarlo todo por una visión. Demetrios, hablemos de ética y de llegar a la cima a cualquier costo. ¿Alguna vez te has enfrentado a una encrucijada moral donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió borrosa? ¿Cómo navegaste esa situación y qué aprendiste de ella? Demetrios, la línea entre lo correcto y lo incorrecto, especialmente en los negocios, es a menudo una calle de doble sentido y a veces un laberinto. Sí, he tenido esos momentos. Recuerdo una situación hace años donde teníamos la oportunidad de adquirir una tecnología clave que nos daría una ventaja competitiva abrumadora. Sin embargo, para conseguirla, debíamos presionar a un competidor más pequeño hasta el punto de la quiebra, un competidor fundado por alguien a quien respetaba profundamente. La presión era inmensa. Mi equipo estaba dividido. Algunos decían que era el juego de los negocios, otros que era moralmente cuestionable. Navegué esa situación con una mezcla de pragmatismo y autocrítica. Finalmente opté por una vía intermedia, ofrecí una suma generosa para la adquisición de sus patentes, una suma que les permitiría reinventarse en lugar de simplemente aplastarlos. No fue la opción más agresiva,
pero sentí que era la más ética. Lo que aprendí de esa situación es que el verdadero genio en los negocios no reside en la capacidad de ganar a toda costa, sino en la habilidad de ganar de forma sostenible. Preservan la integridad y, si es posible, creando valor para todas las partes. Descubrí que, a menudo, una solución creativa que respeta los principios éticos puede ser igual o incluso más rentable a largo plazo que una victoria pírrica. Me enseñó que la reputación es un activo intangible, pero invaluable, y que las cicatrices morales son mucho más difíciles de sanar que las pérdidas financieras. Benísimo, si pudieras enviar un mensaje al mundo entero, un solo mensaje que esperas que todos comprendan y apliquen, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Y cuál crees que es el mayor obstáculo que la humanidad enfrenta hoy para comprenderlo? Benísimo, mi mensaje sería: descubran la belleza en lo efímero y la eternidad en la conexión. Cultiven la curiosidad y abracen la imperfección como el lienzo de la evolución. En Ethereal Artistry buscamos precisamente eso, crear experiencias que por su naturaleza fugaz, nos obligan a estar presentes, a apreciar el momento, y que al mismo tiempo, resuenan con algo profundo y perdurable en nuestra humanidad. El mayor obstáculo que enfrenta la humanidad para comprender esto es, sin duda, la cultura de la acumulación y la búsqueda de lo permanente. Vivimos en un mundo obsesionado con la posesión, con la permanencia, con la huida del cambio. Tememos lo efímero porque lo asociamos con la pérdida, cuando en realidad, es la transitoriedad lo que le da valor a cada instante. La imperfección, por su parte, es vista como un defecto cuando en realidad es el motor de la creatividad, de la resiliencia, de la autenticidad. Estamos tan enfocados en construir muros y coleccionar trofeos que olvidamos la fragilidad de la existencia, la belleza de un momento fugaz, y la fuerza que reside en nuestra capacidad de adaptarnos y crecer a través de las cicatrices. Necesitamos aprender a soltar, a apreciar el proceso tanto como el resultado, y a encontrar la serenidad en el flujo constante de la vida. Demetrios, se dice que detrás de cada gran éxito hay un gran sacrificio. ¿Cuál ha sido tu sacrificio personal más grande en el camino hacia tus logros, y cómo ha afectado tu vida personal y tus relaciones? ¿Volverías a hacer ese sacrificio? Demetrios, el sacrificio más grande, creo que ha sido la renuncia a la normalidad de la vida familiar y social tal como la conciben la mayoría. He estado tan absorto en la construcción de mi imperio, en la constante batalla por innovar y superar a la competencia, que he llegado a un punto en el que mis relaciones se han vuelto complejas. He missed birthdays, anniversaries, moments that, in retrospectiva, seem insignificant but are actually the fabric of a life well lived. Ha afectado mis relaciones en el sentido de que he creado una distancia, a veces insalvable, entre mi mundo de alta presión y la vida cotidiana de las personas que me rodean. He tenido que aprender a equilibrar, y a veces, a resignarme a la ausencia. He perdido amigos por falta de tiempo, he visto cómo mi familia ha tenido que adaptarse a mis ausencias prolongadas. ¿Volvería a hacer ese sacrificio? Es una pregunta difícil. En aquel momento creía que era necesario. Y en gran medida, lo fue para alcanzar lo que he logrado. Pero ahora, con la sabiduría del tiempo, desearía haber sido más consciente de la importancia de nutrir esas conexiones. Diría que volvería a dedicarme con la misma pasión a mis proyectos, pero con un enfoque más consciente en integrar la vida personal, en no permitir que el éxito profesional devore por completo mi existencia. El sacrificio es real, y su precio es alto. Y aunque no me arrepiento de haber llegado hasta aquí, desearía haberlo hecho de una manera que no me dejara con tantas lagunas en el álbum de mi vida. Benísimo, si te dieran la oportunidad de tener un superpoder, pero que solo pudiera usarse una vez en toda tu vida, ¿qué superpoder elegirías y cómo lo usarías para tener el mayor impacto posible? Benísimo, si pudiera tener un superpoder, y solo una vez, elegiría el poder de instaurar un momento de profunda empatía universal. Imagina por un instante que cada ser humano en la Tierra experimentara genuinamente las emociones, las esperanzas y los miedos de otro ser humano, de manera completamente recíproca durante, digamos, 1 hora. ¿Cómo lo usaría? Lo desencadenaría en un momento crítico para la humanidad, quizás durante una cumbre de paz tensa, o en medio de un conflicto, o en el corazón de una crisis social. El impacto sería masivo. Veríamos la guerra desde los ojos del enemigo, sentiríamos el hambre de quien no tiene nada, comprenderíamos el dolor del que es diferente. Al experimentar la empatía de forma tan visceral, las barreras se desmoronarían. Las excusas se desvanecerían. Las divisiones se volverían insostenibles.
Sé que suena idealista, pero creo que si la humanidad pudiera, aunque fuera por un instante, verse verdaderamente a través de los ojos del otro, la comprensión, la compasión y el deseo de un mundo mejor surgirían de forma inevitable. Sería un catalizador para el cambio, una chispa que encendería una llama de unidad que, espero, perduraría mucho después de que el poder se disipara. Sería un recordatorio de que, en el fondo, todos compartimos la misma humanidad. Demetrios, imagina que estás en un escenario completamente nuevo, sin tus recursos actuales, sin tu reputación. ¿Cómo empezarías de cero para reconstruir todo lo que has logrado? ¿Qué habilidad intrínseca tuya sería la más importante en esa situación? Demetrios, si me quitaran todo, empezaría de cero con lo que siempre ha estado ahí, mi capacidad para identificar oportunidades donde otros ven obstáculos, y mi resiliencia inquebrantable. No necesito recursos para ver el potencial de un mercado, ni una reputación para persuadir a alguien de que una idea es buena. Lo primero que haría sería observar, escuchar y aprender del entorno, analizaría las necesidades no satisfechas, las ineficiencias, las tendencias incipientes. Buscaría el dolor del mercado. Luego encontraría a personas con visión similar, con un talento complementario, y les presentaría mi visión, no con promesas de riqueza fácil, sino con la convicción de que podemos construir algo valioso juntos. La habilidad intrínseca más importante sería mi perspicacia estratégica, es la capacidad de ver el panorama general, de anticipar movimientos, de prever las consecuencias a largo plazo. Junto a eso, mi determinación. No me rendiría fácilmente. Vería cada revés no como un fracaso, sino como una lección, un ajuste de curso. Me enfocaría en la creación de valor, en resolver problemas reales, y poco a poco, ladrillo a ladrillo, reconstruiría algo sólido. No sería una copia de lo anterior, sino algo nuevo forjado en la experiencia de la adversidad. Benissimo, ¿cuál es la mayor mentira que te has dicho a ti mismo alguna vez, y cómo te diste cuenta de que era una mentira? ¿Qué te hizo despertar? Benissimo, la mayor mentira que me he dicho a mí mismo, fue no necesito a nadie más para crear. En los primeros años de Ethereal Artistry, estaba tan obsesionado con la pureza de mi visión, con la singularidad de mi proceso creativo, que me aislé. Creía que la colaboración diluiría la esencia de mi trabajo, que la opinión de otros contaminaría la obra. Me di cuenta de que era una mentira cuando, después de un periodo de intensa soledad creativa, me encontré con un bloqueo que parecía insuperable. Estaba produciendo cosas técnicamente perfectas, pero vacías de alma. La chispa se había ido. Fue un colega, alguien a quien había rechazado previamente por querer colaborar, quien, a pesar de mi actitud, me invitó a un evento de arte. Al ver la sinergia entre diferentes artistas, la forma en que sus ideas se complementaban y se potenciaban mutuamente, algo hizo clic en mí. Me despertó la comprensión de que la verdadera creación, la que resuena profundamente, no surge en el vacío, sino en la interconexión. La vulnerabilidad de compartir tu trabajo, la humildad de aceptar la crítica constructiva, la alegría de crear, todo eso enriquece el proceso de una manera que la autosuficiencia nunca podrá igualar. La mentira me costó tiempo, me costó oportunidades y, lo más importante, me costó la riqueza de la experiencia humana en mi propio arte. Demetrios, si pudieras cenar con 3 personas, vivas o muertas, sin importar la época o el lugar, ¿quiénes serían y qué tema principal discutirían en esa cena legendaria? Demetrios, una cena legendaria. Me encantaría sentarme con 1. Sanzu, el estratega por excelencia. Discutiríamos las tácticas de la guerra de guerrillas en los mercados modernos, la adaptabilidad, la importancia de conocer a tu enemigo y a ti mismo, y cómo la disciplina del pensamiento puede ser tu arma más poderosa. 2. Leonardo da Vinci, el epítome de la curiosidad y la innovación. Hablaríamos sobre la interconexión de las disciplinas, cómo la observación detallada del mundo natural puede inspirar soluciones tecnológicas, y cómo mantener una mente abierta a todas las posibilidades, incluso a las más descabelladas. 3. Steve Jobs, porque fue un visionario que no solo innovó, sino que redefinió industrias enteras a través de una visión intransigente y una obsesión por la excelencia. Discutiríamos la importancia de la intuición, de desafiar las convenciones y de cómo un producto no es solo una herramienta, sino una experiencia. El tema principal de esa cena sería la arquitectura de la ambición,
como construir un legado duradero en un mundo en constante cambio. Exploraríamos los principios fundamentales que trascienden el tiempo y las disciplinas, y cómo aplicar esa sabiduría para crear algo que perdure mucho más allá de nuestro propio tiempo. Asterisco Benísimo, si el tiempo se acabara para ti mañana, ¿qué es lo primero que harías, y qué legado esperas dejar atrás que resuene en las generaciones futuras? Asterisco Benísimo asterisco si el tiempo se acabara para mí mañana. Lo primero que haría sería reunir a todas las personas que amo, en un lugar hermoso, quizás junto al mar, y pasar el día compartiendo recuerdos, expresando mi gratitud y mi amor, y riendo sin parar. Quiero que mi último recuerdo sea de conexión, de alegría y de la plenitud de las relaciones humanas. El legado que espero dejar atrás no son solo las obras de arte o las experiencias inmersivas que creamos. Espero dejar un legado de inspiración para abrazar la belleza efímera, para cultivar la empatía y para nunca dejar de maravillarse ante el mundo. Quiero que Iziri el Artistry sea recordado como un faro que demostró que el arte puede ser una fuerza transformadora, que la tecnología puede ser utilizada para expandir la conciencia, y que la imperfección es la fuente de la verdadera originalidad. Más allá de eso, espero haber inspirado a otros a encontrar su propia voz creativa, a desafiar las convenciones y a dejar su propia huella única en el tapiz de la existencia. Que mi vida sirva como un recordatorio de que cada momento es precioso, cada conexión es vital, y que la verdadera riqueza reside en la profundidad de nuestras experiencias y en el amor que compartimos. Demetrios, seamos honestos, a veces las apariencias engañan. ¿Cuál es el mayor malentendido que la gente tiene sobre ti, y que te gustaría que entendieran realmente? Demetrios el mayor malentendido es que soy frío, calculador y deshumanizado por el éxito. La gente ve la implacabilidad en los negocios y asume que eso define mi totalidad. Asumen que no tengo emociones, que no me importan las personas, que solo veo números y estrategias. Lo que me gustaría que entendieran realmente es que mi enfoque implacable es una manifestación de mi pasión y mi compromiso con la excelencia. No soy frío, soy enfocado. No soy deshumanizado, soy impulsado por una visión. Tengo una profunda apreciación por las personas que trabajan conmigo, y valoro la lealtad y el talento por encima de todo. Simplemente creo que la forma más efectiva de honrar a esas personas y a la visión es perseguir el éxito con toda la energía y la inteligencia que poseemos. Mi aparente dureza es, en realidad, una armadura para proteger la vulnerabilidad del proceso creativo y la energía necesaria para superar los obstáculos. Benísimo, si la vida fuera un videojuego, ¿cuál sería tu nivel más difícil hasta ahora, y cuál crees que es la clave secreta para superarlo? Benísimo si la vida fuera un videojuego, mi nivel más difícil hasta ahora sin duda sería la paradoja de la creación, equilibrio y aislamiento. Este nivel te lanza al torbellino de la gestación de una gran obra. Tienes que aislarte del mundo para concentrarte, pero al mismo tiempo necesitas inspiración, conexión y perspectiva externa. Estás constantemente luchando contra la soledad y la sobrecarga sensorial. Los enemigos son la duda, el perfeccionismo paralizante y el agotamiento creativo. La clave secreta para superar este nivel, he descubierto, es la sabiduría de la apertura controlada. Significa saber cuándo cerrar las puertas para enfocarte, pero también cuándo abrir una pequeña rendija para permitir que la luz y el aire frescos entren. Es entender que la conexión con otros no diluye tu visión, sino que la enriquece. Es aceptar la ayuda, la crítica constructiva y el apoyo de tus aliados. Significa, sobre todo, recordar que incluso en los momentos de mayor aislamiento creativo, no estás solo en tu lucha. La clave es encontrar el equilibrio entre la fortaleza interior y la conexión exterior. Demetrios, ¿cuál es ese miedo irracional que te persigue, a pesar de todo tu éxito y tu fuerza aparente? ¿Cómo manejas ese miedo cuando aparece? Demetrios un miedo irracional que me persigue, es el miedo a la irrelevancia. A pesar de haber construido imperios, de haber influido en mercados, existe una pequeña voz que susurra, ¿y si todo esto se desmorona? ¿Y si mañana nadie me necesita? ¿Y si he pasado por alto algo fundamental que haga que todo mi trabajo sea obsoleto? Es un miedo irracional porque mi éxito no se basa en un solo logro, sino en una constante evolución. Pero, de todos modos, aparece. Cuando aparece lo manejo enfrentándolo directamente, en lugar de huir de él, lo analizo. ¿Qué es lo que realmente temo? ¿La pérdida de mi propósito?
La falta de contribución. Una vez que identifico la raíz, la utilizo como un motor. Si temo la irrelevancia, me obligo a innovar más rápido, a aprender más, a buscar nuevas fronteras. Lo transformo en un estímulo para la adaptabilidad. Además, me rodeo de personas que desafían mis ideas y me recuerdan el valor de lo que ya he construido. El miedo se vuelve menos paralizante cuando lo conviertes en un compañero de viaje, en un recordatorio de que siempre hay algo más por hacer, algo nuevo por descubrir. Asterisco benísimo, si pudieras retroceder en el tiempo y darle un consejo a los jóvenes que están empezando hoy en tu campo, pero con la advertencia de que no deben buscar la fama ni la fortuna, sino el impacto verdadero, ¿qué les dirías? Asterisco benísimo asterisco les diría, busquen la resonancia, no el aplauso. Creen desde el alma, no desde el ego. El verdadero impacto no se mide en clics o seguidores, sino en la capacidad de tocar una vida, de cambiar una perspectiva, de sembrar una semilla de asombro en el corazón de alguien. El camino del artista, del creador, es un camino de autenticidad. No se dejen seducir por las sirenas de la fama efímera o la riqueza superficial. Esas cosas son pasajeros. El arte que verdaderamente impacta es el que surge de una necesidad profunda, de una verdad personal, de una visión que trasciende lo material. Cultiven su curiosidad incansablemente, experimenten sin miedo al fracaso, y sobre todo, sean humildes. Escuchen al mundo, aprendan de él y luego con valentía, compartan su perspectiva única. El impacto verdadero se encuentra en la conexión genuina, en la huella que dejan en la conciencia colectiva. Su obra es un diálogo con el futuro, asegúrense de que sea un diálogo significativo. Asterisco Demetrios, ¿cuál es la pregunta que nunca te han hecho, pero que te encantaría que te hicieran, para poder responderla y compartir algo importante contigo mismo? Asterisco Demetrios asterisco me encantaría que me preguntaran, Demetrios, si pudieras construir una única institución que perdure 100 años después de tu partida, dedicada a resolver el mayor desafío social o ambiental de nuestro tiempo, ¿cuál sería esa institución, y cómo la estructurarías para asegurar su longevidad y efectividad? Me encantaría responderla porque me permitiría articular una visión de legado que va más allá de los beneficios económicos. Me obligaría a reflexionar sobre los problemas más apremiantes de la humanidad y sobre cómo aplicar mi experiencia en construcción y estrategia para crear un cambio positivo y duradero. Me permitiría compartir mis ideas sobre la importancia de la colaboración interdisciplinaria, de la educación continua y de una gobernanza ética y adaptable. Sería una oportunidad para demostrar que la ambición puede ser un motor para el bien, no solo para el crecimiento personal. Asterisco benísimo, ¿cuál es ese pequeño placer cotidiano que, a pesar de tus grandes logros, te sigue haciendo sentir como un niño pequeño? Asterisco benísimo asterisco son los asterisco momentos inesperados de conexión con la naturaleza en medio de la ciudad, ver un pájaro cantar en el alféizar de mi ventana en un día lluvioso, encontrar una flor silvestre abriéndose paso entre el asfalto, o simplemente sentir la brisa fresca en mi rostro cuando salgo del estudio. Esos pequeños milagros, esos recordatorios de la belleza simple y salvaje que existe a pesar de nuestro mundo construido, me devuelven a esa infancia donde el asombro era la moneda corriente. Es sentir que el mundo sigue guardando secretos y maravillas, y que a pesar de todo lo que he creado y experimentado, sigo siendo un observador fascinado. Asterisco y para cerrar esta sesión de preguntas, una pregunta para ambos, que espero sea un verdadero desafío. Imaginen que están en una habitación a oscuras, solo con una linterna y una única oportunidad para encenderla y ver algo que han ocultado incluso a sí mismos. ¿Qué deciden iluminar y por qué? Asterisco Demetrios asterisco iluminaría asterisco la sala de mis propias inseguridades sin abordar, ese espacio oculto donde guardo los miedos a no ser suficiente, a haber tomado el camino equivocado, a haber herido a personas que me importaban sin darme cuenta. Quiero verlo, confrontarlo, no para disiparlo de inmediato, sino para entender su forma, su tamaño, su naturaleza. Porque creo que solo al iluminar esas sombras internas, puedo empezar a comprender realmente mis motivaciones más profundas y a sanar las heridas que ni siquiera he reconocido que existen. Asterisco benísimo asterisco yo iluminaría asterisco el eco de las posibilidades no exploradas en las vidas de aquellos a quienes mi trabajo ha impactado, no las vidas que he cambiado conscientemente, sino aquellas en las que, de manera sutil e invisible, mi obra ha desviado un curso, ha abierto una puerta inesperada, ha sembrado una idea que floreció en un camino completamente distinto al que yo pude haber imaginado.
Quiero ver el potencial latente que mi arte ha ayudado a liberar, porque creo que ahí reside la verdadera magia de la creación, en cómo trasciende al creador y se convierte en un catalizador para la evolución individual y colectiva. Verlo sería un acto de gratitud, un reconocimiento de la profunda e interconectada red de la experiencia humana. Bueno, y con esto llegamos al final de esta intensidad. Mis queridos amigos, hemos presenciado un torbellino de emociones, de reflexiones profundas, de honestidad brutal y sobre todo, de la autenticidad que tanto admiramos en Demetrios Petrovas y Benissimo Sterling. Me siento increíblemente agradecido por haber podido compartir este espacio con ellos y sobre todo por las joyas de sabiduría y sinceridad que nos han regalado. Ha sido un honor y sin duda una entrevista que nos dejará pensando por mucho tiempo. Gracias a ustedes, nuestros espectadores, por acompañarnos hasta el final. Su energía y su apoyo son lo que hacen posible que sigamos creando este tipo de contenido. Ahora, yo quiero saber qué pensaron ustedes. ¿Cuál fue la respuesta que más les impactó? ¿Hay alguna pregunta que les gustaría habernos hecho? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si al igual que yo sintieron la chispa de esta entrevista, si les pareció interesante e informativa y sobre todo, si los hizo reflexionar, no duden ni un segundo en darle ese gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación tan especial. Y por supuesto, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, la invitación está abierta, suscribirse al canal es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.